Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estaréis viendo esto. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase de higiene. En la primera clase estuvimos hablando acerca de la limpieza y de la desinfección de los temas 5 y 6. Hoy nos vamos a centrar en los temas 7 y 8 respectivos a la esterilización, ¿vale? Como iréis viendo, sobre todo nos vamos a centrar en el tema 7. Y el tema 8 haré un pequeño comentario y eso será suficiente, ¿vale? Por lo tanto, con lo que veamos hoy tendréis ya toda la información necesaria para el siguiente examen, para el examen que tengamos. Que entran esos temas, 5, 6, 7 y el 8 no, porque no va a entrar. Así que hoy, igualmente, durante el vídeo os iré diciendo las páginas que vamos viendo y aún así, el lunes tenemos clase online de nuevo, por lo tanto, si tenéis cualquier duda, el lunes repasaremos las páginas que entran y resolveremos todas esas dudas que os puedan surgir, ¿vale? Además, a lo largo de este vídeo os expondré el trabajo que tenéis que hacer en este caso, ¿vale? Ahora sí, empezamos con la esterilización. ¿Qué es la esterilización? La esterilización es un proceso que consigue destruir cualquier forma de vida, ¿vale? Ya hablábamos en la desinfección que conseguíamos destruir la inmensa mayoría de los patógenos, de los microorganismos, pero había algunos que todavía se nos resistían, y sobre todo se nos resistían las esporas. Con la esterilización es el único proceso que podemos llevar a cabo para eliminar el 100% de los microorganismos y de todas sus formas esporuladas, es decir, de todas las esporas. Con esto conseguiremos tener un material absolutamente libre de vida patógena. Dentro de la esterilización tenemos varios métodos para poder conseguirlo. Ahora haremos un pequeño repaso un poquito más adelante acerca de los principales. Pero estos métodos basarán su eficacia en dos aspectos concretos. Uno es el tiempo de exposición al método y otro es la temperatura a la que consiga llegar ese método. Con esto, cada uno de los métodos de esterilización tendrán lo que se llaman curvas de la muerte, es decir, una especie de curva estadística donde se ve cuánto tiempo o cuánta temperatura hace falta para matar a la inmensa mayoría de patógenos. Dentro de este concepto de curvas de la muerte tenemos, digamos, dos curvas o dos valores distintos. Por un lado tenemos el valor Z y por otro lado tenemos el valor D. Voy a explicar esto tranquilamente para ver si lo comprendemos bien. El valor Z es la temperatura necesaria para eliminar dentro de un mismo objeto al menos el 90% de los patógenos existentes en un tiempo concreto, ¿vale? Es decir, si yo pongo 5 minutos un objeto determinado en un método de esterilización determinado, ¿a cuánta temperatura tengo que poner ese método de esterilización para llegar a matar al 90% de los microorganismos que hay aquí? ¿Vale? Eso sería el valor Z. Por su parte, el valor D, lo que le interesa es el tiempo, ¿vale? En el valor D lo que medimos es cuánto tiempo vamos a necesitar para matar el 90% de los microorganismos existentes en un objeto a una temperatura concreta. Por ejemplo, si yo en un método de esterilización, el que sea, lo pongo a 150 grados, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el objeto que está puesto a 150 grados tenga un 90% menos de microorganismos? ¿Vale? Eso serían el valor Z y valor D, los más importantes a la hora de poder medir la efectividad de los métodos de esterilización existentes. Así, habrá algunos que se quedarán por el camino y que ni siquiera se utilizarán, porque estos valores no serán suficientes o no serán muy efectivos. Y habrá otros, que serán los que veamos a continuación, que sí que se utilizarán con más frecuencia. Se me ha olvidado deciros la página, por cierto, estábamos en la página 129, ¿vale? Ahora pasando a la página 131, lo que tenéis ahí es un poco cómo se preparan los materiales para poder ser esterilizados. Esto es, por lo general, los materiales no se meten a esterilizar ellos solos. Yo no voy a coger unas tijeras y lo voy a meter a lo loco en una máquina para que se esterilice, sino que necesito introducirlo en algún tipo de soporte, ¿vale? Dentro de esto vamos a tener principalmente tres tipos de soporte para poder esterilizar. El primero son
Materiales no médicos, ¿vale? Por ejemplo, colocarlo envuelto en una tela. Pues una tela es una tela, no es un material médico ni es un material especializado, sigue siendo una tela, ¿vale? Esto se utiliza, por ejemplo, para hacer a veces los campos quirúrgicos. Los segundos serían materiales de grado médico. Ahora sí, ya tendríamos materiales que están hechos ex proceso para poder esterilizar materiales. Aquí lo principal son las típicas bolsitas que habréis visto en el CES o que habréis visto en algún momento en el hospital, esas bolsas que tienen arriba como papel y que en medio son de plastiquete, donde vienen las gasas. Por ejemplo, las gasas que compramos en la farmacia vienen envueltas en un papel, ¿vale? Ese papel no es que sea simplemente un continente de las gasas, es que esas gasas han tenido que, antes de ser vendidas, ser esterilizadas para poder venderse sin ningún patógeno. Y para poder esterilizarlas bien, primero las meten en ese tipo de bolsas y con esas bolsas van a esterilizar, ¿vale? De la misma manera que pasa con las gasas, en el entorno hospitalario pasa con muchas otras cosas. Vamos a encontrar también este tipo de bolsas para esterilizar bisturís o para esterilizar tijeras, pinzas, etc., ¿vale? Van a ser muy utilizadas, digamos. Y por último tenemos materiales rígidos, que son básicamente como cajas de metal donde sí que se pueden meter varios instrumentos a la vez, ¿vale? Se utiliza mucho sobre todo con los instrumentos quirúrgicos. Por ejemplo, ha habido una operación de traumatología en el quirófano de trauma. Pues en ese quirófano de traumatología todo lo que se haya utilizado se ha metido en una misma caja de metal, esa caja de metal se cierra y se deja hermética y una vez que se quede la metemos a esterilizar y todos los materiales se esterilizarán. Yendo a la página 133, que es donde tenemos lo siguiente que vamos a ver, ahí tenemos los métodos de esterilización, ¿vale? Tenéis los más utilizados, aunque ya os digo que muchos de ellos yo no los he visto ni cuando he estado trabajando ni cuando he estado de visita en centrales de esterilización, ¿vale? Así que directamente vamos a ir a los que yo creo que sí que son los más frecuentes. Los métodos se diferencian entre físicos o químicos, es decir, se utilizan cuestiones puramente físicas como el calor para poder esterilizar o si utilizan también alguna sustancia química para esterilizar. Dentro de los métodos físicos, los métodos que más se utilizan son por temperatura, ¿vale? Utilizar el calor, los grados, para poder eliminar los patógenos de cualquier instrumento. Este calor, a su vez, puede ser calor seco o calor húmedo. Luego veremos que el calor húmedo es el que más se utiliza. O sea, el más utilizado en un hospital siempre va a ser el método de calor húmedo. Además, dentro de los métodos físicos también tenemos el método de radiación, ¿vale? También se utiliza a veces, se utilizan una serie de rayos similares a los que se utilizan dentro de las radiografías, etcétera, los rayos gamma, solo que se utilizan en otras frecuencias, etcétera, para poder directamente con esos rayos eliminar todos los microorganismos. No se utiliza mucho, pero sí que lo vais a poder ver si en algún momento trabajáis dentro de una central de esterilización. Y dentro de los métodos químicos tenemos los métodos que utilizan gases y los métodos que utilizan líquidos. Los métodos que utilizan gases se dedican precisamente a eso, a meter en una especie de cámara una serie de instrumentos y gasearlos, ¿vale? Los gases que se utilizan son gases determinados que se sabe que eliminan bien esos patógenos que puedan estar incrustados. El método líquido es exactamente lo mismo, meter en una especie de olla los instrumentos y a esa olla verterle un líquido determinado, que también se sabe que es suficientemente corrosivo para los patógenos y no suficientemente corrosivo para los instrumentos. Ambos también los vais a poder ver. Pero como os decía, además de hablar de todos estos, si hay uno que hay que destacar por encima de todos, era el del calor húmedo, que es el más utilizado de lejos. Dentro de este calor húmedo, la manera de utilizarlo es utilizando una maquinita que es el autoclave. Imagino que del autoclave sí que habréis oído hablar en algún momento. El autoclave es una máquina que sí que permite tener una gran cantidad de vapor dentro, ¿vale? Crear un montonazo de vapor dentro, ese vapor aumentarlo a una temperatura muy muy alta, entonces jugar con la temperatura y con el efecto de ese vapor.
pese a que sea como decíamos, un calor húmedo, porque efectivamente depende del calor, no va a haber un grado de humedad enorme. De hecho, el grado de humedad se estima que tenga que estar por el 3%, ¿vale? El resto del 97% el vapor tiene que ser seco. Así que tiene que ser eso, tiene que haber un poquito de humedad, pero no mucho, porque si no, efectivamente, se nos van a empapar todos los envoltorios que teníamos, ¿vale? Recordad los envoltorios de las gasitas y todo eso, pues eso iría aquí dentro, ¿vale? El cómo utilizar el autoclave no tiene mucho sentido que lo veamos, porque cada autoclave tiene unos métodos diferentes de uso. Es como un horno, al fin y al cabo. Cuando tú te compras un horno, tienes que aprender cómo se utiliza ese horno, porque luego te compras otro y los botoncitos son distintos. Pues exactamente igual pasa con el autoclave. Ahora bien, igual que el horno, es suficientemente intuitivo como para que luego no te cueste trabajo utilizarlo. Así que, si en algún momento os tocara utilizarlo, el primer día aprendéis los botoncitos que hay, que son 4, y al segundo día lo tenéis absolutamente controlado. ¿Cómo funciona básicamente el autoclave? El autoclave al principio se calienta, llega a una temperatura suficiente, empieza a soltar vapor a cholón. Cuando tenemos el vapor suficiente, empieza la etapa de esterilización, digamos. Empieza a esterilizar todo lo que hay adentro. Una vez que se haya terminado esa etapa, vuelve a soltar todo el vapor, se desvaporiza por completo, baja la temperatura y a partir de ahí podemos volver a abrirlo como si fuera un horno y sacar nuestra pizza. Es decir, nuestros instrumentos perfectamente esterilizados. Todo esto del autoclave, por cierto, también lo tenéis en el libro, que es que se me olvidan ir diciendo las páginas. Lo tenéis en la página 135, ¿vale? Ahí tenéis todo lo que hemos estado hablando ahora del autoclave. Claro está que todos estos métodos están fantásticos y decíamos que habían sido sometidos a esto de las curvas de la muerte para demostrar su eficacia y bla 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 bla, pero siempre puede haber fallos. Y un fallo en la esterilización implicaría el tener un instrumental quirúrgico o un instrumental de cualquier manera que estuviera infectado y que fuera a estar en contacto con el paciente, ¿vale? Por lo tanto, el riesgo de infectar al paciente es muy alto. No nos podemos permitir que de la esterilización salga ni un solo instrumento infectado todavía. Para ello se utilizan métodos de control. Es muy importante poder controlar que efectivamente el proceso de esterilización se está dando como se tiene que dar, ¿vale? Dentro de los métodos de control tenemos métodos físicos, químicos y biológicos. Estamos en la página 143, ¿vale? Que siempre se me olvida. Los métodos físicos. Los métodos físicos son métodos que simplemente sirven para demostrar que el calor al que he puesto la máquina es el calor que efectivamente está, o que el grado de humedad al que he puesto la máquina es el que efectivamente está, etc., ¿vale? Es decir, un método físico de control sería un termómetro, un higrómetro, ¿vale? Tampoco nos daría al 100% la seguridad de haber matado a todo bicho viviente que hubiera ahí, pero al menos nos da la seguridad de que la máquina está funcionando bien, que de momento ya es algo, ¿vale? Siempre va a haber alguno de estos métodos físicos funcionando. En cuanto a los métodos químicos, los métodos químicos consisten en aplicar alguna serie de reactivo químico, o bien a la parte de fuera de la bolsa, o bien en una tirita dentro de la bolsa donde tengamos el cacharro para esterilizar, y que ese reactivo químico tenga algún tipo de reacción, generalmente un cambio de color, cuando se alcanza el grado tanto de calor como de humedad como de tiempo que se supone que es suficiente para poder eliminar a los patógenos. Por lo general, esto lo podréis ver, ¿vale? Casi todas las bolsas, incluyendo las bolsitas estas de donde tenemos alguna pinza suelta o cosas de estas, ojalá podamos volver al CES y os lo enseño allí, tienen por fuera como una especie de bandita que tiene un color determinado, ¿vale? Ese color sobre todo sirve para que la gente que está trabajando en esterilización sepa si cuando sale de la máquina está bien esterilizada o no, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Yo meto una bolsita, ¿vale? Donde dentro tengo una pinza de Kosher. Le pongo una tirita de estas, un reactivo químico por fuera. Y ese reactivo químico lo meto gris, ¿vale? Cuando lo meto, lo dejo su tiempo a su temperatura. Cuando lo saco, ese reactivo que yo he metido gris debería haber cambiado a azul, o a verde, o a rojo. Pero como siga gris,
implica que algo dentro ha fallado, ¿vale? Sigue sin ser un método 100% fiable, porque efectivamente sigue pudiendo haber algún bicho que sea muy rebelde y que efectivamente se nos haya escapado, pero es un método bastante más fiable que los métodos físicos. Estos métodos también se utilizan casi siempre dentro de la esterilización. Y por último tenemos indicadores biológicos, ¿vale? Métodos de control biológicos. Si en el anterior, en los químicos, lo que poníamos era un reactivo químico, ahora lo que vamos a poner es un reactivo biológico. Esto es, en vez de poner una tirita donde hubiera un agente químico que cambiase de color, bla bla bla, ahora pondré una tirita donde una tirita que esté impregnada en algún patógeno, ¿vale? En algún microorganismo. Pondré microorganismos que no sean especialmente lesivos, por si acaso, ¿vale? Pero pondré algún tipo de microorganismo impregnado en una tira. Si yo esa tira la coloco igualmente como lo hacía antes en la bolsita, bien por fuera, bien por dentro, y cuando sale de la máquina esa tira la inspecciono y valoro que ahí ya no existen microorganismos vivos, me da a entender que en el resto de lo que he esterilizado tampoco va a haber organismos vivos, ¿vale? Esta manera, por eso, es la mejor y la más segura de controlar que la esterilización se ha producido de manera correcta. Y con esto habremos terminado el tema 7. Como os decía, el tema 8 como tal no va a entrar, ¿vale? Es el tema referente a las centrales de esterilización, porque considero que es un tema muy concreto, donde es muy complicado que os toque trabajar, y en el caso de que os toque trabajar, ya os digo, siempre van a estar en constante cambio todas las cuestiones, por lo tanto va a ser muy complicado que lo que pudiéramos dar en este tema luego os sirva realmente si trabajáis en la central. Más allá de esto, sí que quería hacer un comentario, y es que en los hospitales más antiguos, casi todos los hospitales contaban con su propia central de esterilización, y ahí es donde trabajaban enfermería y TCAE para esterilizar todas las cuestiones que vinieran. A día de hoy, casi todos los hospitales nuevos no cuentan con una central de esterilización propia, sino que es un servicio externalizado, ¿vale? Hay centrales de esterilización privadas que están fuera de los hospitales, que se encargan de esterilizar el material que les manden desde el hospital y luego lo rebotan de nuevo al hospital ya esterilizado, ¿vale? En caso de que trabajarais en un hospital que tuviese su propia central de esterilización, veréis que las centrales de esterilización siempre están muy cerca de los sitios donde más se las necesita. Esto es, del bloque quirúrgico, de quirófano, y en este caso, pues si hubiera alguna planta de obstetricia, ¿vale? Para toda, que al final no deja de ser también un quirófano. Están siempre ubicadas más o menos en buena zona para poder recibir y devolver el material sin que ese material se vaya paseando por todo el hospital. Tienen generalmente montacargas y ascensores propios que no se mezclan con el resto, y hay una serie de trabajadores, tanto enfermería como TCAE, que están allí trabajando con esta serie de máquinas y con esta serie de procedimientos que hemos estado viendo. Con todo esto hemos terminado el tema 5, 6, 7 y 8. Y ahora viene el trabajo. ¿Qué vais a tener que hacer esta semana? Tampoco vamos a hacer un trabajo súper amplio, ¿vale? Lo que quiero que me busquéis son 5 materiales o instrumentos a los que les pueda servir o bastar únicamente con una limpieza, 5 materiales o instrumentos a los que no les bastaría una limpieza, pero que sí les bastaría una desinfección, y 5 materiales o instrumentos a los que sí que les haría falta una esterilización, ¿vale? Podéis buscar eso, os digo materiales o instrumentos porque más allá de los instrumentos quirúrgicos que hemos visto, podéis hablar de otros materiales que se encuentren en el hospital, lo que se os ocurra, ¿vale? Siempre obviamente en el ámbito hospitalario. 5 a los que les baste una limpieza, 5 a los que les baste una desinfección y 5 que necesiten una esterilización. Me lo podéis mandar por Word o me lo podéis mandar a mano con una foto, como queráis, ¿vale? No me importa. Me lo podéis mandar por mail, o si le hacéis la foto me lo podéis mandar por WhatsApp directamente, ¿vale? No, tampoco tengo problema. Tenéis mi mail, si alguien no lo tiene, igualmente que me lo pida por WhatsApp y se lo doy. Este trabajo me lo tendréis que entregar el miércoles de la semana que viene como último día, ¿vale?
De esa manera yo el jueves ya tendré las notas y os las subiré a Moodle. Por mi parte, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el lunes en la clase online. Que tengáis buen fin de semana, que sigáis todos y todas bien y que vuestras familias también y que os cuidéis mucho, mucho. Un abrazo.